La isla misteriosa, de Julio Verne. Parte 2. El abandonado. Capítulo 15. El salvaje se aclimata y parece recobrar la razón. Al día siguiente, 20 de octubre, a las 7 de la mañana, después de 4 días de viaje, el Buenaventura ancló en la playa, en la desembocadura del río de la Merced. Cyrus Smith y Nab, alarmados por aquel mal tiempo y por la prolongada ausencia de sus compañeros, subieron al amanecer a la meseta de la Gran Vista, desde la cual, por fin, habían divisado la embarcación. «¡Bendito sea Dios! ¡Ahí están!», exclamó Cyrus Smith. En cuanto a Nab, en su júbilo, se había puesto a bailar y a dar vueltas, palmoteando y gritando: «¡Oh, amo mío!», pantomima más patética que el mejor discurso. La primera idea del ingeniero, al contar las personas que había sobre el puente del Buenaventura, fue que Pencroff no había encontrado al náufrago de la isla Tabor, o que aquel desgraciado se había negado a dejar la isla y a cambiar su prisión por otra. En efecto, Pencroff, Gédéon Spilett y Harbert venían solos en el Buenaventura en el momento en que la embarcación llegó a la costa. El ingeniero y Nab la esperaban en la playa, y antes que los pasajeros hubiesen saltado a tierra, Cyrus Smith les dijo: «Hemos estado muy intranquilos por su tardanza, amigos míos. ¿Les ha sucedido algo?». «No», contestó Gédéon Spilett, «al contrario, todo ha ido bien. Ya se lo contaremos». «Sin embargo», repuso el ingeniero, «veo que no han encontrado nada, puesto que no viene nadie más que ustedes tres». «Perdone, señor Ciro», repuso el marino, «somos 4». «¿Encontraron al náufrago?». «Sí». «¿Y le han traído?». «Sí». «¿Vivo?». «Sí». «¿Dónde está? ¿Quién es?». «Es», contestó el corresponsal, «o mejor dicho, era un hombre». «Esto es, Ciro, todo lo que podemos decir». El ingeniero fue puesto al corriente de lo que había pasado durante el viaje, refiriéndole en qué condiciones se habían hecho las pesquisas, cómo estaba abandonada la única vivienda del islote, y cómo, en fin, se había hecho la captura del náufrago, que parecía no pertenecer ya a la especie humana. «Hasta tal punto», añadió Pencroff, «que no sé si hemos hecho bien en traerlo». «Han hecho bien, Pencroff», respondió el ingeniero. «Ese desgraciado ha perdido la razón». «De acuerdo», dijo Cyrus Smith, «pero hace pocos meses ese desdichado era un hombre como usted y como yo, y quién sabe lo que llegaría a ser el último que sobreviviese de nosotros después de una larga soledad en esta isla. Desgraciado el que está solo, amigos míos, porque el aislamiento destruye la razón. Por eso han encontrado a este pobre ser en un estado semejante». «Pero, señor Ciro», preguntó Harbert, «¿qué le induce a creer que el embrutecimiento de este infeliz no se remonta más que a unos meses?». «En que el documento que encontramos había sido escrito recientemente», contestó el ingeniero, «y no lo ha podido escribir más que el náufrago». «A menos que haya sido redactado por algún compañero de este hombre que haya muerto después», observó Gédéon Spilett. «Es imposible, querido Spilett». «¿Por qué?», preguntó el corresponsal. «Porque el documento hubiera hablado de 2 náufragos, y no habla más que de uno», contestó el ingeniero. Harbert refirió en pocas palabras los incidentes de la travesía, e insistió sobre el hecho curioso de una especie de resurrección pasajera que se había observado en el espíritu del preso cuando por breves instantes había pasado a ser marino en lo más fuerte de la tormenta. «Bien, Harbert», intervino el ingeniero, «tienes razón en dar grande importancia a ese hecho. Este infortunado no debe ser incurable, y quizá la desesperación le ha dado al estado en que se halla. Aquí se encuentra entre semejantes, y puesto que todavía tiene alma, nosotros salvaremos esa alma». El náufrago de la isla Tabor, con gran compasión del ingeniero y admiración de Nab,
fue sacado de la cámara que ocupaba en la proa del Buenaventura, y una vez en tierra manifestó deseos de huir. Pero Cyrus Smith, acercándose, le puso la mano en el hombro con ademán lleno de autoridad y le miró con amabilidad infinita. Inmediatamente el desdichado, sufriendo una especie de dominación instantánea, se calmó, bajó los ojos, abatió la cabeza y no opuso resistencia. «Pobre abandonado», murmuró el ingeniero. Cyrus Smith le observaba atentamente. A juzgar por la apariencia, aquel miserable no tenía nada de humano, y sin embargo Cyrus Smith, lo mismo que Gedeón Spilett, sorprendió en su mirada un vislumbre de inteligencia. Se decidió que el abandonado, o mejor dicho, el desconocido, porque así lo designaron después sus nuevos compañeros, habitase en un cuarto del Palacio de Granito, de donde no podrían escaparse. Se dejó conducir sin dificultad, y podía esperarse que, bien cuidado, se lograría hacer de él un compañero más de los colonos de la isla Lincoln. Cyrus Smith, durante el almuerzo que Nab había preparado, pues el corresponsal, Harbert y Pencroff tenían apetito, se hizo contar todos los pormenores e incidentes que habían señalado el viaje de exploración al islote. Estuvo de acuerdo con sus amigos sobre la conjetura que el desconocido debía ser inglés o norteamericano, pues así lo hacía suponer el nombre de Britania. Por otra parte, a través de aquella barba inculta y de la maleza enmarañada que le servía de cabellera, el ingeniero había creído distinguir los rasgos característicos del anglosajón. Pero hasta ahora, dijo Gedeón Spilett, dirigiéndose a Harbert, no nos has dicho cómo encontraste a este salvaje, y no sabemos más que te habría estrangulado, si por casualidad no hubiéramos podido llegar a tiempo de socorrerte. —¿A fe mía? —contestó Harbert, que no sé realmente lo que pasó. Creo que estaba distraído recogiendo unas plantas cuando oí el ruido de algo que caía de un árbol muy alto. Apenas tuve tiempo de volverme, y este desdichado, que estaba sin duda escondido en un árbol, se precipitó sobre mí en menos tiempo del que he tardado en decirlo. Y sin ustedes, señor Spilett y Pencroff. —Hijo mío —dijo Cyrus Smith—, has corrido un verdadero peligro. Pero de lo contrario, este pobre hombre se habría ocultado y no tendríamos un compañero más. —¿Espera usted, Ciro, conseguir hacer de él un hombre? —preguntó el periodista. —Sí —contestó el ingeniero. Terminado el almuerzo, Cyrus Smith y sus compañeros salieron del Palacio de Granito y volvieron a la playa. Descargaron el Buenaventura, y el ingeniero, habiendo examinado las armas y demás objetos, no vio nada que pudiera inducirle a establecer la identidad del desconocido. La captura de los cerdos, hecha en el islote, fue considerada como beneficiosa para la isla Lincoln. Aquellos animales fueron conducidos a los establos, donde debían aclimatarse fácilmente. También fueron bien recibidos los paquetes de pistones y los 2 toneles de pólvora y plomo, conviniéndose en establecer un polvorín, ya en el Palacio de Granito, ya en la caverna superior, donde no había ninguna explosión que temer. Sin embargo, debía continuarse el empleo del piroxilo, porque esta sustancia daba excelentes resultados, y no había ninguna razón para reemplazarla con la pólvora ordinaria. Terminada la descarga de la embarcación, dijo Pencroff, «Señor Ciro, creo que sería conveniente poner nuestro Buenaventura en lugar seguro». —¿No está bien en la desembocadura del río de la Merced? —preguntó Cyrus Smith. —No, señor Ciro —repuso el marino—, la mitad del tiempo tiene que estar encallado en la arena, y eso le perjudica. Es una excelente embarcación, y se ha portado admirablemente durante la borrasca que nos asaltó con tanta violencia al regreso. ¿No podríamos tenerla a flote en el río mismo? Sin duda, señor Ciro, que podríamos, pero esta desembocadura no presenta ningún abrigo, y con los vientos del este creo que el Buenaventura sufriría mucho con el viento del mar.
¿Y dónde querría ponerlo, Pencroff? En el puerto del globo, contestó el marino. Esa pequeña ensenada protegida por las rocas me parece el mejor puerto. ¿No cree que está un poco lejos? Bah, está solo a 3 millas del Palacio de Granito, y podemos ir allá por un camino bien recto. Haga lo que le parezca, señor Pencroff, y lleve su Buenaventura a ese puerto, contestó el ingeniero. Sin embargo, yo preferiría que nuestra vigilancia pudiera ser más inmediata. Cuando tengamos ocasión, será preciso que le proporcionemos un puertecito. Magnífico, exclamó Pencroff. Un puerto con faro, un muelle y una dársena para carenar. Con usted, señor Ciro, todo es fácil. Sí, valiente Pencroff, repuso el ingeniero, pero con la condición de que me ayude, porque usted hace las 3/4 partes de las obras que aquí ejecutamos. Harbert y el marino se reembarcaron en el Buenaventura, levaron ancla, izaron la vela, y el viento de mar les condujo rápidamente al cabo de la Garra. 2 horas después, el barco descansaba en las aguas tranquilas del puerto del globo. Durante los primeros días que el desconocido pasó en el Palacio de Granito, ¿había dado muestras de que su naturaleza se hubiera modificado? ¿Brillaba ya en el fondo de aquel espíritu oscurecido un resplandor más intenso? ¿El alma, en fin, volvería a ocupar aquel cuerpo? Sí, y hasta tal punto que Cyrus Smith y el corresponsal se preguntaron si podía ser cierto que la razón del infortunado le hubiera abandonado. Al principio, habituado al aire libre y a la libertad sin límites de que gozaba en la isla Tabor, había manifestado cierto furor sordo y dado lugar a que se temiera que se tirara por una ventana del Palacio de Granito. Pero poco a poco se calmó y se le pudo dejar la libertad de movimientos. Había, pues, mucho que esperar. Olvidando sus instintos de carnívoro, aceptaba un alimento menos bestial que el empleado en el islote, y la carne cocida no le causaba la repugnancia que había manifestado a bordo del Buenaventura. Cyrus Smith se había aprovechado de un momento en que dormía para cortarle la cabellera y la barba incultas, que formaban como una especie de melena y le daban un aspecto tan salvaje. También le había vestido convenientemente, después de haberle quitado el pedazo de tela que le cubría. Gracias a estos cuidados, el desconocido recobró el rostro humano, y hasta pareció que sus miradas eran más suaves y menos feroces. Cuando la inteligencia lo iluminara en otro tiempo, el rostro de aquel hombre no debió carecer de belleza. Cada día, Cyrus Smith pasaba algunas horas en su compañía. Se ponía a trabajar a su lado y se ocupaba en diversas cosas, de manera que fijara su atención. Podía bastar un relámpago para encender el fuego de aquella alma, un recuerdo que atravesara su cerebro para establecer en él la razón. Esto se había visto durante la tempestad a bordo del Buenaventura. El ingeniero hablaba siempre en voz alta, de manera que sus ideas penetrasen a la vez por los órganos del oído y de la vista hasta el fondo de aquella inteligencia entenebrecida. Un compañero, algunas veces todos, se unían a él en esta tarea. Hablaban con frecuencia de cosas que tenían relación con el mar y que debían interesar más a un marino. De cuando en cuando, el desconocido prestaba una vaga atención, y los colonos llegaron en breve a persuadirse de que al menos en parte les entendía. Otras veces la expresión de su rostro era profundamente dolorosa, prueba de que sufría interiormente, porque su fisonomía no hubiera podido engañarlos hasta tal punto. Pero no hablaba, aunque en diversas ocasiones pudo creerse que iba a escaparse alguna palabra de sus labios. El pobre hombre estaba tranquilo y triste, pero ¿era tan solo aparente su tranquilidad? ¿Su tristeza era la consecuencia tan solo de su secuestro? No podía afirmarse nada.
no viendo más que ciertos objetos y en un campo limitado, en contacto con los colonos, a los cuales debía habituarse, no teniendo ningún deseo que satisfacer, mejor alimentado, mejor vestido, no era extraño que su naturaleza se modificase poco a poco. Pero se había penetrado de una vida nueva, o bien, para emplear una palabra que podía aplicársele justamente, ¿no había hecho más que domesticarse como un animal respecto de su amo? Esta era una importante cuestión que Cyrus Smith deseaba resolver lo más pronto posible. Sin embargo, no quería precipitar la curación de su enfermo, porque para él el desconocido era un enfermo. ¿Llegaría a entrar en convalecencia? El ingeniero le observaba, espiaba los movimientos de su alma, si así puede decirse, y esperaba dispuesto a apoderarse de ella. Los colonos seguían con sincera emoción todas las fases de aquella curación emprendida por Cyrus Smith y le ayudaban en la obra humanitaria, habiendo llegado todos, a excepción del incrédulo Pencroff, a participar de la esperanza y de la fe del ingeniero. La calma del desconocido era profunda y mostraba cierta adhesión al ingeniero, a cuya influencia se sometía visiblemente. Cyrus Smith resolvió hacer con él una prueba, trasladándolo a otra parte y poniéndolo en presencia de aquel océano que sus ojos tenían la costumbre de contemplar en otro tiempo, y a la orilla de los bosques, que debían recordarle aquellos donde había pasado tantos años de su vida. Pero, dijo Gédéon Spilett, ¿podemos esperar que puesto en libertad no se escapará? Esa es la prueba que vamos a hacer, repuso el ingeniero. Bueno, dijo Pencroff, cuando tenga este mozo espacio ante sí y se vea libre, echará a correr. No lo creo, repuso Cyrus Smith. Probemos, dijo Gédéon Spilett. Probemos, repitió el ingeniero. Era el 20 de octubre. Por consiguiente, hacía 9 días que el náufrago de la isla Tabor se hallaba en el Palacio de Granito. Hacía calor y un hermoso sol enviaba sus rayos sobre la isla. Cyrus Smith y Pencroff fueron al cuarto que ocupaba el desconocido, a quien hallaron tendido junto a la ventana y mirando al cielo. Venga, amigo mío, le dijo el ingeniero. El desconocido se levantó inmediatamente, fijó sus ojos en Cyrus Smith y le siguió, mientras el marino marchaba detrás de él, poco confiado en los resultados del experimento. Al llegar a la puerta, Cyrus Smith y Pencroff le hicieron montar en el ascensor, mientras Nab, Harbert y Gédéon Spilett esperaban al pie del Palacio de Granito. Bajó la banasta y en pocos instantes todos estuvieron en la playa. Los colonos se alejaron un poco del desconocido, dejándole cierta libertad. Este dio algunos pasos adelantándose hacia el mar, y sus miradas brillaron, pero no hizo ninguna tentativa para escaparse. Miraba las olas que se rompían en el islote, y después venían a morir sobre la arena. Aquí no se ve más que el mar, observó Gédéon Spilett, y no le inspira el deseo de huir. Es verdad, añadió Cyrus Smith. Vamos a la meseta, a la entrada del bosque. El experimento será concluyente. Además, no podrá escaparse, observó Nab, puesto que están levantados los puentes. Oh, dijo Pencroff, no es un hombre a quien puede servir de obstáculo un arroyo como el de la glicerina. Pronto lo atravesará, si quiere, de un solo salto. Ya veremos, contestó Cyrus Smith, que no apartaba la vista de su enfermo. Conducido hacia la desembocadura del río de la Merced y subiendo todos a la orilla izquierda, llegaron a la meseta de la Gran Vista. Al llegar al sitio donde se cruzaban los primeros árboles del bosque, cuyo follaje se agitaba blandamente al impulso de la brisa, el desconocido pareció aspirar con delicia aquel perfume penetrante que impregnaba la atmósfera, y un largo suspiro se escapó de su pecho.
Los colonos estaban detrás de él, dispuestos a sujetarlo si hacía un movimiento para huir. Y en efecto, el pobre hombre estuvo a punto de lanzarse al arroyo que le separaba del bosque, y sus piernas se aflojaron en un instante como un resorte, pero casi al mismo tiempo se replegó sobre sí mismo, se contuvo, y una lágrima corrió por sus mejillas. ¡Ah! —exclamó Cyrus Smith—, has vuelto a ser hombre, puesto que lloras. Capítulo 16. Los remordimientos del salvaje a quien dejan libre. Sí, el desdichado había llorado. Algún recuerdo había atravesado su espíritu, y según la expresión de Cyrus Smith, había vuelto a ser hombre por medio de las lágrimas. Los colonos le dejaron en la meseta un rato, y se alejaron un poco para que pudiese llorar libremente, pero no pensó aprovecharse de aquella libertad para huir, y Cyrus Smith lo llevó otra vez al Palacio de Granito. 2 días después de esta escena, el desconocido pareció inclinarse poco a poco a participar de la vida común. Era evidente que oía, que comprendía, pero también que se obstinaba en no hablar a los colonos, porque una tarde Pencroff, escuchando a la puerta de su cuarto, oyó que se escapaban estas palabras de sus labios: «No, aquí yo, jamás». El marino refirió estas palabras a sus compañeros. «Aquí hay un doloroso misterio», dijo Cyrus Smith. El desconocido había comenzado a utilizar los instrumentos de labranza y trabajaba en la huerta. Cuando se detenía en su tarea, lo cual sucedía con frecuencia, permanecía como concentrado en sí mismo, y a instancias del ingeniero, los colonos respetaban el aislamiento que parecía querer conservar. Si uno de ellos se le acercaba, retrocedía. Se escapaban de su pecho sollozos continuos, como si hubiera querido romper a llorar. ¿Eran remordimientos? Podía creerse así, y Gédéon Spilett no pudo menos un día de hacer esta observación. Si no habla, sin duda tendrá cosas demasiado graves que decir. Había que tener paciencia y esperar. Algunos días después, el 3 de noviembre, el desconocido, que trabajaba en la meseta, se detuvo. Dejó caer el azadón y otra vez corrieron lágrimas por sus mejillas. Una especie de compasión irresistible condujo al ingeniero hacia él, y tocándole el brazo ligeramente dijo: «Amigo mío». El desconocido trató de evitar las miradas de Ciro, y al quererle dar la mano, retrocedió. «Amigo mío», dijo Cyrus Smith con voz más firme, «míreme, lo quiero». El desconocido miró al ingeniero y pareció hallarse bajo su influencia como un magnetizado bajo el poder de su magnetizador. Quiso huir, pero entonces se produjo en su fisonomía una especie de transformación. Sus miradas lanzaron relámpagos, acudieron palabras a sus labios. No podía contenerse. Cruzó los brazos y con voz sorda preguntó: «¿Quiénes son ustedes?» «Náufragos, como usted», contestó el ingeniero con profunda emoción. «Le hemos traído aquí entre sus semejantes». «Mis semejantes. No los tengo. Está entre amigos». «Amigos. Yo, amigos», exclamó el desconocido, ocultando la cabeza entre las manos. «No, jamás, jamás. Déjeme, déjeme». Enseguida huyó hacia el lado de la meseta que dominaba el mar, y allí permaneció largo tiempo inmóvil. Cyrus Smith se reunió con sus compañeros y les contó lo que acababa de suceder. «Sí», dijo Gédéon Spilett, «hay un misterio en la vida de este hombre. Ha vuelto a entrar en la humanidad por el camino de los remordimientos».
No sé qué clase de hombre hemos traído aquí, dijo el marino. Tiene secretos. Que respetaremos, interrumpió Cyrus Smith. Si ha cometido alguna falta, bastante cruelmente la ha expiado, y a nuestros ojos está absuelto. Durante 2 horas, el desconocido permaneció solo en la playa, bajo la influencia de los recuerdos que se le presentaban de su pasado. Pasado funesto, sin duda, y los colonos, sin perderlo de vista, no trataron de turbar su soledad. Sin embargo, al cabo de 2 horas, pareció haber tomado una resolución y fue a buscar a Cyrus Smith. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto, pero ya no lloraba. Toda su fisonomía tenía el sello de una humildad profunda. Parecía tímido, avergonzado, humillado, y su mirada fija en el suelo. Señor, dijo a Cyrus Smith, ¿son ingleses? No, contestó el ingeniero. Somos norteamericanos. Ah, dijo el desconocido, y después murmuró estas palabras. Lo prefiero. ¿Y usted, amigo? Preguntó el ingeniero. Inglés, contestó precipitadamente. Y como si le hubiera pesado decir aquellas palabras, se fue a la playa, recorriéndola desde la casa hasta la desembocadura del río de la Merced en un estado de agitación. Luego, habiendo pasado cerca de Harbert, se detuvo y con voz ahogada le preguntó: ¿En qué mes estamos? Noviembre, contestó el muchacho. ¿Qué año? 1866. 12 años. 12 años, exclamó. Enseguida se retiró. Harbert refirió a los colonos las preguntas del desconocido y las respuestas que había dado. Este infeliz, observó Gedeón Spilett, había perdido la cuenta de los meses y de los años. Sí, añadió Harbert, hace 12 años que estaba en el islote, cuando lo encontramos. ¡12 años! Exclamó Cyrus Smith. 12 años de aislamiento. Después de una existencia maldita, quizá, pueden muy bien alterar la razón de un hombre. Me inclino a creer, dijo Pencroff, que este hombre no ha llegado a la isla Tabor como náufrago, sino que, a consecuencia de algún crimen, le han abandonado allí. Quizá tiene razón, Pencroff, dijo el corresponsal. Y si su conjetura es verdadera, es posible que los que le han dejado en la isla vuelvan a buscarlo algún día. Pero no lo encontrarán, dijo Harbert. Entonces, replicó Pencroff, sería necesario que volviéramos. Amigos, dijo Cyrus Smith, no trataremos de esta cuestión antes de saber a qué atenemos. Creo que ese desgraciado ha sufrido mucho, que ha expiado duramente sus faltas, cualesquiera que sean, y que le ahoga la necesidad de tener una expansión con nosotros. No le excitemos a que nos cuente su historia. Él nos la dirá, y cuando la hayamos sabido, veremos el partido que convendrá tomar. Por otra parte, solo él puede decirnos si ha conservado más que la esperanza, si tiene la certeza de volver un día a su patria, pero lo dudo. ¿Por qué?, preguntó el periodista. Porque en el caso de que hubiera estado seguro de su libertad en un tiempo determinado, habría esperado la llegada de ese plazo y no habría arrojado ese documento al mar. No. Es probable que estuviese condenado a morir en aquel islote sin ver jamás de nuevo a sus semejantes. Pero hay una cosa que no me puedo explicar, observó el marino. ¿Cuál? Si hace 12 años que ese hombre fue abandonado en la isla Tabor, puede suponerse que cuando le hemos encontrado, hacía también mucho tiempo que se hallaba en estado salvaje. Es probable, respondió Cyrus Smith. Por consiguiente, haría muchos años que habría escrito ese documento. Sin duda. Y no obstante, el documento parecía escrito recientemente. Por otra parte, ¿cómo admitir que la botella que lo contenía haya tardado tantos años
en venir desde la isla Tabor a la Lincoln. Eso no es absolutamente imposible, contestó el periodista. ¿No podía hallarse hace mucho tiempo en las aguas de la isla? No, contestó Pencroff, porque flotaba todavía. No puede suponerse que después de haber permanecido mucho tiempo en la playa, hubiera podido ser recogida por el mar, porque en la costa del sur todas son rocas, e indudablemente se hubiera roto. En efecto, dijo Cyrus Smith, quedándose luego pensativo. Además, añadió el marino, si el documento hubiera tenido muchos años de fecha, y de estar metido en la botella, lo habríamos encontrado averiado por la humedad, pero no era así, y se hallaba en perfecto estado de conservación. La observación del marino era justísima. Había un hecho incomprensible, porque el documento parecía escrito recientemente, cuando los colonos lo encontraron en la botella. Además, daba la situación de la isla Tabor daba la situación de la isla Tabor en latitud y longitud con exactitud completa, lo cual implicaba en su autor conocimientos bastante perfectos en hidrografía, que un simple marino no podía tener. Hay aquí sin duda hechos inexplicables, dijo el ingeniero, pero no obliguemos a nuestro compañero a que hable. Cuando quiera hacerlo, estaremos dispuestos a oírlo. En los días que siguieron, el desconocido no pronunció una sola palabra, ni salió una sola vez del recinto de la meseta. Labraba la tierra sin perder un instante, sin tomar un segundo de descanso, pero siempre separado de los demás. A las horas de las comidas no subía al palacio de granito, aunque muchas veces le habían invitado, y se contentaba con comer legumbres crudas. Cuando llegaba la noche, no entraba en el cuarto que le habían señalado, sino que permanecía en la meseta bajo algún árbol, o cuando el tiempo estaba malo, en el hueco de alguna roca. Así vivía, como en el tiempo en que no tenía más abrigo que los bosques de la isla Tabor, y habiendo sido vana toda insistencia para inducirlo a modificar su vida, los colonos esperaron pacientemente. Pero llegaba el momento en que imperiosamente, y como movido por la conciencia, se iba a escapar de sus labios terribles revelaciones. El 10 de noviembre, hacia las 11 de la noche, en el momento en que empezaba a oscurecer, el desconocido se presentó entre los colonos que estaban reunidos en el comedor. Sus ojos brillaban con fulgor extraño, y toda su persona había recobrado el aspecto feroz de los malos días. Cyrus Smith y sus compañeros se quedaron estupefactos al ver que sus dientes chocaban como con el frío de una terciana bajo el imperio de una terrible emoción. ¿Qué tendría el desconocido? ¿Le era insoportable la vista de sus semejantes? ¿Le cansaba aquella existencia entre gente honrada? ¿Estaba poseído de la nostalgia del embrutecimiento? Así debieron pensar los colonos, cuando le oyeron expresarse con frases incoherentes. ¿Por qué estoy aquí? ¿Con qué derecho me han arrancado de mi islote? ¿Acaso puede haber un vínculo entre ustedes y yo? ¿Saben quién soy yo? ¿Lo que he hecho? ¿Por qué estaba allí solo? ¿Y quién les ha dicho que no me abandonaron? ¿Que no estaba condenado a morir en aquella isla? ¿Conocen mi vida pasada? ¿Saben si he robado, si he asesinado, si soy un miserable, un ser maldito, bueno solo para vivir como una fiera, lejos de todos? Díganme, ¿lo saben? Los colonos escucharon sin interrumpir al desgraciado, al cual se le escapaba aquella semiconfesión. Cyrus Smith quiso entonces calmarlo acercándose a él, pero el desconocido retrocedió exclamando: «No, no, una palabra nada más». «¿Soy libre?» «Es libre», contestó el ingeniero. «Adiós, pues», exclamó, y huyó como un gamo. Nab, Pencroff y Harbert corrieron inmediatamente hacia la entrada del bosque,
pero volvieron solos. Hay que dejarle hacer lo que quiera, dijo Cyrus Smith. Ya no volverá, repuso Pencroff. Volverá, dijo el ingeniero. Desde entonces pasaron muchos días, pero Cyrus Smith, como si tuviese una especie de presentimiento, persistió invariablemente en la idea de que el desgraciado volvería tarde o temprano. Esa es la última rebelión de su ruda naturaleza, dijo. El remordimiento le ha tocado, y un nuevo aislamiento le espantaría. Entretanto, continuaron los trabajos tanto en la meseta de la Gran Vista como en la dehesa, donde Cyrus Smith tenía la intención de edificar una alquería. Huelga decir que las simientes recogidas por Harbert en la isla Tabor fueron sembradas con gran cuidado en la tierra preparada para el efecto. La meseta formó entonces una inmensa huerta bien distribuida, bien conservada y que no dejaba ociosos los brazos de los colonos. Siempre había algo que hacer. A medida que las legumbres se habían multiplicado, había sido necesario ensanchar los cuadros, que tendían a hacerse verdaderos campos, y reemplazar las praderas. Pero el forraje abundaba en las demás partes de la isla, y los onagros no debían temer que les faltase alimento. Más valía, por otra parte, transformar en huerta la meseta de la Gran Vista, defendida por su profundo cinturón de ríos, y sacar fuera los prados que no tenían necesidad de ser protegidos contra las depredaciones de los cuadrúmanos y de los cuadrúpedos. El 15 de noviembre se hizo la tercera cosecha. El campo de trigo se había aumentado extraordinariamente en superficie, desde que se había sembrado el primer grano hacía 18 meses. La segunda cosecha, de 600,000 granos, produjo esa vez más de 500 millones de granos. La colonia era rica en trigo, porque bastaba sembrar algunos elemines para asegurar la cosecha anual y poder alimentar hombres y bestias. Se hizo la recolección y se dedicó la última quincena del mes de noviembre a las tareas de panificación. En efecto, se tenía grano, pero no harina, y había que instalar un molino. Cyrus Smith hubiera podido utilizar la segunda cascada que caía sobre el río de la Merced para establecer su motor, pues la primera estaba ocupada en mover los mazos del batán. Pero después de una madura discusión, se decidió que se estableciera un sencillo molino de viento en las alturas de la Gran Vista. La construcción de este molino no ofrecía más dificultades que la del otro, y por otra parte era seguro que no faltaría el viento en aquella meseta expuesta a las brisas del mar. Sin contar, dijo Pencroff, que este molino de viento será más alegre y producirá buen efecto en el paisaje. Pusieron manos a la obra, eligiendo maderos para el armazón y el mecanismo del molino. Varias piedras grandes de asperón, que se hallaban al norte del lago, podían transformarse fácilmente en muelas, y en cuanto a las aspas, la inagotable cubierta del globo les daría la tela necesaria. Cyrus Smith formó los planos y se eligió el sitio donde debía levantarse el molino, un poco a la derecha del corral y cerca de la orilla del lago. Todo el armazón debía descansar sobre un eje mantenido por gruesos maderos, de modo que pudiese girar con todo el mecanismo que contenía, según las exigencias del viento. La tarea quedó pronto concluida. Nab y Pencroff habían llegado a ser carpinteros muy hábiles y no tenían que hacer más que de seguir los dibujos que había hecho el ingeniero. Se levantó en el sitio designado una especie de garita cilíndrica, coronada de un techo agudo. Los 4 bastidores que formaban las aspas se implantaron sólidamente en el árbol, de manera que formaran un ángulo con él, y se fijaron por medio de fuertes espigas de hierro. En cuanto a las diversas partes del mecanismo anterior, la caja destinada a sostener las 2 muelas, la yacente y la giratoria, la tolva o gran cajón cuadrado,
ancho por arriba y estrecho por abajo, que debía permitir a los granos ir cayendo poco a poco sobre las ruedas, la canaleja oscilante, destinada a regular el paso del grano, y a la que su perpetuo tic-tac ha hecho dar el nombre de charlatana, y en fin, un sedazo para la operación del tamizado, que separa el salvado de la harina. Todo se verificó sin trabajo. Los útiles eran buenos, y el trabajo poco difícil, porque las partes de un molino son muy sencillas. No fue más que cuestión de tiempo. Todo el mundo había trabajado en la construcción del molino, y el primer día de diciembre estaba terminado. Como siempre, Pencroff se manifestó entusiasmado con su obra, y no dudaba que el aparato fuese perfecto. Ahora, dijo, un buen viento, y vamos a moler nuestra primera cosecha. Un buen viento, sí, contestó el ingeniero, pero no demasiado viento, Pencroff. Bah, nuestro molino girará así más deprisa. No es necesario que gire tan deprisa, repuso Cyrus Smith. La experiencia ha demostrado que se produce más trabajo en un molino cuando el número de vueltas que han dado las aspas en un minuto es 6 veces mayor que el número de pies recorrido por el viento en un segundo. Con una brisa media, que da 24 pies por segundo, tendremos 16 vueltas de las aspas en un minuto, y no necesitamos más. Justamente, exclamó Harbert, sopla una hermosa brisa del nordeste. Es la que nos conviene. No había razón para retrasar la inauguración del molino, porque los colonos tenían prisa para probar el primer pedazo de pan de la isla Lincoln. Por consiguiente, aquel día, desde por la mañana, se molieron algunas cuartillas de grano, y al día siguiente, al almorzar, un magnífico pan, quizá demasiado compacto, aunque hecho con la levadura de cerveza, figuraba en la mesa del palacio de granito, y todos comieron de él con delicia, como se puede suponer. Entretanto, el desconocido no había vuelto. Muchas veces Gedeón Spilett y Harbert habían recorrido el bosque por las inmediaciones del palacio de granito, sin encontrar señales suyas, y se empezaban a inquietar por aquella ausencia prolongada. Sin duda, el antiguo salvaje de la isla Tabor no podía encontrar dificultad para vivir en aquellos bosques, tan abundantes en caza. Pero ¿no era de temer que recobrase sus hábitos y que aquella independencia reanimase sus instintos feroces? Sin embargo, Cyrus Smith, por una especie de presentimiento, persistía en decir que el fugitivo volvería. Sí volverá, repetía con una confianza de la cual no participaban sus compañeros. Cuando ese desgraciado estaba en la isla Tabor, sabía que se hallaba solo, pero aquí sabe que sus semejantes le esperan, y ya que ha hablado a medias de su vida pasada, ese pobre arrepentido nos la contará toda, y desde ese día no volverá a separarse de nosotros. Los sucesos iban a dar razón a Cyrus Smith. El 3 de diciembre, Harbert se había alejado de la meseta de la Gran Vista para ir a pescar a la orilla meridional del lago. Iba sin armas, y hasta entonces no habían tenido necesidad de tomar ninguna precaución, pues los animales peligrosos no se dejaban ver en aquella parte de la isla. Pencroff y Nab trabajaban en el corral, y Cyrus Smith y Spilett estaban ocupados en las chimeneas fabricando sosa, por haberse agotado la provisión de jabón. De repente resonaron grandes gritos. ¡Socorro! ¡Socorro! Cyrus Smith y el periodista estaban demasiado distantes para oír aquellos gritos, pero Pencroff y Nab abandonaron a toda prisa el corral y se precipitaron hacia el lago. Antes que ellos, el desconocido, cuya presencia en aquel sitio nadie hubiera podido sospechar, atravesó el arroyo de la Glicerina que separaba la meseta del bosque y saltó a la orilla opuesta. Estaba Harbert enfrente de un jaguar, semejante al matado en el promontorio del reptil. Sorprendido,
se mantenía en pie, apoyado en un árbol, mientras el animal, recogiéndose sobre sí mismo, se preparaba para lanzarse sobre el joven. Pero el desgraciado, sin más armas que el cuchillo, se precipitó sobre la temible fiera, la cual se volvió contra aquel nuevo adversario. La lucha fue corta. El desconocido tenía una fuerza y una destreza prodigiosas. Asió al jaguar por la garganta con una mano poderosa, apretándolo como con unas tenazas, sin cuidarse de las garras de la fiera que penetraban en sus carnes, y con la otra mano le hundió el cuchillo en el corazón. El jaguar cayó. El desconocido le empejó con el pie e iba a huir de nuevo cuando los colonos llegaron al teatro de la lucha, y Harbert, abrazándose a él, exclamó: «No, no se irá así». Cyrus Smith se acercó al desconocido, cuyo ceño se frunció al verlo. La sangre corría por sus hombros bajo su chaqueta desgarrada, pero no hacía caso. «Amigo», le dijo Cyrus Smith, «acabamos de contraer con usted una deuda de gratitud. Ha arriesgado su vida por salvar a nuestro hijo». «¿Mi vida?», murmuró el desconocido. «¿Y qué vale mi vida? Menos que nada». «Está herido. Poco importa». «¿Querrá darme su mano?». Y mientras Harbert trataba de tomar aquella mano que acababa de salvarlo, el desconocido se cruzó de brazos, levantó el pecho, brillaron sus ojos, pareció que quería huir, pero enseguida, haciendo un violento esfuerzo sobre sí mismo, dijo en tono brusco: «¿Quiénes son? ¿Y qué pretenden ser para mí?». Era la primera vez que preguntaba la historia de los colonos. Tal vez contándole aquella historia, el desconocido referiría la suya. En pocas palabras, Cyrus Smith le puso al corriente de todo lo que había pasado desde su partida de Richmond. Contó cómo habían llegado a la isla y habían adquirido los recursos de que disponían. El desconocido le escuchaba con atención profunda. Después, el ingeniero le dijo los nombres y cualidades de todos: Gedeon Spilett, Harbert, Pencroff, Nab y él, y añadió que la mayor alegría que habían experimentado en la isla Lincoln era haber visto aumentar la colonia con un compañero venido de la isla Tabor. Al oír estas palabras, el desconocido se ruborizó, abatió la cabeza sobre el pecho y se reflejó en su rostro un sentimiento de confusión. «Y ahora que nos conoce», añadió Cyrus Smith, «¿quiere darnos la mano?». «No», contestó el desconocido con voz sorda. «No. Ustedes son personas honradas, mientras que yo